Bien, continuemos entonces con la descripción de los números cuánticos, que son estos números que aparecen de la resolución de la ecuación de onda, y entonces cuando nosotros obtenemos la función de onda, lo que tenemos es, digamos, o aparecen como variables estos tres números cuánticos n, l y m. ¿Sí? Habíamos dicho que la mecánica cuántica de Schrödinger utiliza estos tres números para especificar, o sea, para decir cuál es la función de onda. O sea, para poder, si yo quiero diferenciar una función de onda para un determinado electrón, lo que yo tengo que hacer es definir estos números cuánticos n, l y m. ¿Sí? Después vamos a ver que aparece un cuarto número cuántico, que es el número cuántico S, pero lo vamos a ver un poco más adelante. No hay que perder de vista, sí, que la función de onda y por lo tanto los números cuánticos son los que me dan información acerca de dónde yo puedo encontrar el electrón, ¿sí? En la distribución espacial y la energía que tiene ese electrón. ¿Sí? No lo puedo hacer las dos cosas con la misma precisión, pero voy a tener información sobre las dos cosas. ¿Sí? Me está matando el... Ahí va, está mejor. Me está matando el sol. Bien. Entonces, una cosa que es realmente muy importante es que cuando yo defino los números cuánticos n, l y m, ¿sí? Yo defino esa función de onda, ahora la puedo evaluar para distintas posiciones x y z, o para distintos valores, combinación de valores x y z, y lo que yo voy a obtener es un mapa de probabilidad. Ese mapa de probabilidad de encontrar el electrón, obviamente va a ser función de x y z, y es lo que se conoce como un orbital atómico. ¿Sí? Ya vamos a ver qué forma tienen los orbitales, eso de acuerdo a los números cuánticos que nosotros tengamos. ¿Sí? El número cuántico principal, el n, ¿sí? Es realmente muy importante porque es el que me determina, ¿sí? Los valores de energía permitidos para el electrón. ¿Sí? Después vamos a ver que no es el único, pero en principio el n es el que determina, ¿sí? El valor de energía permitido para el electrón. Fíjense que la energía del orbital, ¿sí? Que aquí se dice que es directamente proporcional a 1 sobre n, ¿sí? En donde n son números enteros, ¿sí? Que empiezan en 1, 2, 3, 4 y así hasta el valor que nosotros querramos. En realidad tiene exactamente la misma forma que la energía, ¿sí? Calculada por Born. La energía calculada por Born, también la energía del orbital, de la órbita, perdón, era directamente proporcional a menos 1 sobre n. ¿Sí? O sea, a medida que aumenta n, es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, a medida que n se hace más grande, también aumenta la distancia a la que el núcleo está, el electrón se encuentra del núcleo. O sea, n más grande, electrón más lejos del núcleo. ¿Sí? Y por lo tanto, también, ¿sí? Energía mayor, más grande. ¿Sí? Recuerden que las energías son siempre negativas aquí. Entonces un valor más chiquito de energía, numéricamente hablando, como es negativo, es un valor más grande de energía en realidad. ¿Sí? De nuevo, el n tiene exactamente el mismo valor, o sea, es equivalente, digamos, no es lo mismo porque la teoría es diferente, pero es equivalente al n que utilizaba Born para describir las órbitas, ¿sí? De los electrones en el átomo, o Rydberg para describir los niveles de energía, digamos, en su ecuación. El n siempre son números enteros. El segundo número cuántico es el número cuántico de momento angular, L, ¿sí? Ese número cuántico es, así como el n me da la energía del orbital en el que se encuentra el electrón, el L me da la forma que va a tener el orbital, ¿sí? Es la forma de la región del espacio ocupada por el electrón, o sea, la forma del orbital, ¿sí? Los valores que puede tomar L dependen de los valores de n. O sea, L puede tomar números enteros arrancando desde el 0 hasta n-1. O sea, si n vale 1,
como L puede valer desde 0 hasta n menos 1, y n, si vale 1, es 1 menos 1, daría 0, o sea, el único valor posible para L es 0, o sea, si n vale 1, el único valor posible para L es 0, ¿sí? O sea, en el primer nivel de energía, N1, solamente existe un único orbital, ¿sí? El 0, el que le corresponde L igual a 0. Si N vale 2, ahora L puede valer 0 o puede valer 1, ¿sí? Si N vale 3, L puede valer 0, 1 o 2. Si n vale 4, L puede valer 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Siempre hasta n menos 1, incluido el 0. Dado un determinado átomo, si yo defino el N y el L, o sea, yo tengo, por ejemplo, tengo dos electrones que tienen el mismo valor de N y L dentro del mismo átomo, significa que tienen la misma energía, ¿sí? Se dicen cuando dos partículas, en este caso electrones, tienen la misma energía, se dice que son degenerados, ¿sí? O sea, ocupan, ¿sí?, el mismo nivel de energía. ¿Estamos? Bueno, una cosa importante es que los valores de L me dan la forma del orbital, ¿sí? Y no únicamente me dan la forma, sino que cada forma tiene un nombre. O sea, cada valor de L tiene un nombre. Los orbitales cuyo L vale 0 se les denomina S, los orbitales cuyo L vale 1 se denominan P, los orbitales cuyo L valen 2 se denominan, ahí está mal, no es L, perdón, es D. Y o sea, que cuando L vale 2 se llaman D, no se llama L como aparece allí, se llaman D. Y los orbitales cuando L vale 3 se llaman F, allí el nombre es correcto. O sea, lo único que está mal es la L en el nombre ahí para cuando el L vale 2, que se llama D, no L como aparece. Bien, veamos entonces ahora el tercer número cuántico, el número cuántico magnético, ¿sí? El número cuántico principal me daba la energía que tenía el electrón dentro de ese orbital, la energía del orbital. El número cuántico L me da la forma del orbital. El número cuántico M me describe la orientación espacial que va a tener ese orbital, ¿sí? Los valores, así como los valores de L dependían de los valores de N, ahora los valores de M dependen de los valores de L, ¿sí? M puede tener valores, tomar valores enteros que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L, ¿sí? O sea, si el L vale 0, el M únicamente puede valer 0. Pero si el L vale 1, el M puede valer menos 1, 0 o más 1. Si el L vale 2, el M puede valer menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Si el L valiera 3, el M puede valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Sí? Entonces, como les decía recién, ahora que ya tenemos los tres números cuánticos, el N, el L y el M me da la energía, el L me da la forma, el M me da la orientación, ¿sí? Tengo todos los números cuánticos que van a describir un orbital atómico, ¿sí? Veamos aquí, hay un cuadro en donde un poco hay un resumen de lo que serían los valores de N, L y M hasta el cuarto nivel de energía, o sea, cuando N vale 4, ¿sí? Eso mírenlo ustedes en el PDF y vayan repasándolo, ¿sí? No es que se lo tienen que aprender de memoria, tienen que entender cómo esto funciona y van a ver que allí fácilmente pueden racionalizar todos los números esos que aparecen allí. Hay un cuarto número cuántico que yo les había contado, que les dije que existía, que es el número cuántico de spin electrónico, el S, ¿sí? Que en realidad tiene dos opciones, ¿sí?
nosotros tenemos un electrón que dentro de un campo magnético puede girar en dos sentidos, o en sentido horario, ¿sí? Como el que está a la izquierda, o en sentido antihorario, como el que está a la derecha, respecto a ese campo electromagnético. ¿Sí? Cuando gira para un lado se dice que como es el número cuántico de spin electrónico, vale más un medio, y cuando gira en el otro se dice que vale menos un medio. O sea, tiene dos valores posibles, o más un medio o menos un medio. No hace falta que, digamos, el que gira sentido horario es positivo y el que gira sentido antihorario es negativo. Lo importante es que hay dos y que uno es diferente que el otro. Si uno gira para un lado, el otro gira para el otro. ¿Sí? Eso es lo único que hay que tener en cuenta con respecto al número cuántico de spin electrónico. Después ya vamos a ver, ¿sí?, que para describir un electrón yo necesito nada más que tres números cuánticos, el n, el l y el m, pero para describir un electrón dentro de un orbital, ¿sí?, o sea, para describir el orbital, nada más que tres, n, l y m. Pero para describir el electrón dentro del orbital hay que agregarle un cuarto número cuántico, que es este del spin electrónico. O sea que aparte de decir cuál es el n, cuál es el l, cuál es el m, también hay que decir cuál es el S que tiene ese electrón. ¿Sí? Un poco haciendo una evolución histórica de cómo fueron los modelos atómicos evolucionando a lo largo del tiempo, uno puede ver que en poco más de 20 años realmente pasamos desde el modelo del budín de pasas de Thomson a el modelo moderno del átomo, de estructura moderna del átomo de Schrödinger, ¿sí? Nada más que 20 años. Fue realmente increíble el desarrollo de lo que fue el modelo del átomo, ¿sí? Y no fue, es un excelente ejemplo esto para que ustedes entiendan de que las cosas nunca son así como uno por ahí cree de que alguien se levanta un día, se le ocurre una idea genial y entonces cambia el transcurso del universo, ¿sí? Realmente yo acá le he mostrado muy pocos hitos históricos, pero realmente hubo muchísima gente involucrada en pasar desde el modelo de Thomson al modelo de Schrödinger, ¿sí? Muchísima física involucrada, muchísima gente realmente muy importante en lo que es la historia de la física. O sea, las cosas es como que van apareciendo pequeñas mejoras a lo largo del tiempo que hacen que toda la ciencia evolucione como un todo. ¿Sí? No existe eso de que a Newton se le cayó la manzana en la cabeza y Newton se dio cuenta y allí nació lo que es la mecánica clásica. No es así, nunca es así, la ciencia no funciona de esa manera. ¿Sí? Funciona con muchísima gente aportando. Veamos una cosa que es realmente importante. Ese señor que aparece ahí es Pauli, y una de las cosas era también un físico que hacía estudios de mecánica cuántica, y una de las cosas que se dio cuenta es lo que se conoce, después se terminó anunciando y ahora se conoce como principio de exclusión de Pauli, que dice que dos electrones en un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. ¿Sí? Dos electrones en un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. ¿Sí? Entonces, lo que les decía recién, para definir un orbital, y lo vamos a recalcar aquí, para definir un orbital atómico es necesario especificar tres números cuánticos, el n, el l y el m, mientras que para definir un electrón dentro de un orbital es necesario especificar cuatro números cuánticos, el n, el l, el m, y hay que agregarle el s. Realmente ahora lo que vamos a ver es cómo son los niveles de energía en el átomo de hidrógeno. Después vamos a ver que el principio de exclusión de Pauli es realmente muy importante acerca de cómo es que se van a distribuir los electrones en los distintos niveles de energía que puede tener el átomo de hidrógeno. Recuerden que todo esto que hizo Schrödinger, todo lo que estamos viendo hasta ahora, funciona únicamente para el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Al igual que el modelo de Bohr, funciona para el átomo de hidrógeno. No, de momento funciona nada más que para ella.
funciona para átomos polielectrónicos, pero realmente la matemática es realmente muy compleja. Actualmente hay gente que trabaja en eso y es su tema de investigación, o sea, eso es algo que se sigue haciendo actualmente. ¿Sí? Bueno, ahora veamos cómo es que funcionan estos números cuánticos. Veamos para el primer nivel de energía del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Habíamos dicho que los valores de n podían ser cualquier número entero, arrancando de 1, 2, 3, 4, 5. El primer nivel de energía, obviamente, el n vale 1. ¿Sí? Los valores de n, que es el segundo número cuántico, estaban restringidos por los valores de n. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que el L podía valer desde 0 hasta n menos 1. Entonces, si n vale 1, el L puede valer nada más que 0. Y recuerden que todos los L que valían 0, el orbital se le llamaba S. ¿Sí? S de orbital, no el S del número cuántico, ¿sí? Del cuarto número cuántico. Este se llama orbital S y viene de la palabra en inglés sharp. Los valores posibles para M dependen de L. ¿Sí? Van desde desde menos L, pasando por 0 hasta más L. ¿Sí? Por lo tanto, si el L vale 0, la única posibilidad es que M valga 0. ¿Sí? O sea, en el primer nivel de energía, únicamente hay un único set de números cuánticos permitido, el 1, 0, 0. ¿Sí? A ese orbital se le llama orbital 1s. 1 por el número cuántico principal, que es el que aparece aquí, ¿sí? A la derecha ahí fíjense, 1s, el 1 corresponde al número cuántico principal, y el s corresponde, ¿sí? Al valor de L. Cuando L vale 0, el orbital era S. Lo que ustedes ven ahí como una esfera, no es otra cosa que la forma que tiene un orbital S, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la forma? Bueno, se hace un mapa de probabilidad de encontrar el electrón para distintos valores de X y Z, para el set de números cuánticos 1, 0, 0, ¿sí? Se coloca dentro de la función de onda y se evalúa la función de onda para distintos valores de X y Z, eso da, a esa función de onda se le eleva al cuadrado, ¿sí? Y se obtiene la función de probabilidad. Esa función de probabilidad depende de X y Z, entonces yo tengo un mapa de probabilidad, de densidad, o de probabilidad de encontrar el electrón a ciertas distancias del núcleo, o en ciertas posiciones del espacio. El 90%, o sea, la probabilidad de encontrar con un 90% el electrón, o sea, la región que encierra el 90% de probabilidad, es lo que se conoce como orbital, y es el que determina la forma del orbital. Eso se puede hacer, ¿sí? Matemáticamente, hay programas de computadora que lo pueden hacer, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando yo aumenta, si yo tengo un orbital S, qué pasa cuando aumenta el n, cuando el n se hace más grande, ¿sí? Primero, el tamaño del orbital se hace más grande. O sea, si yo tengo el orbital 1s, el 2s tiene que ser más grande, el 3s tiene que ser aún más grande. No únicamente eso, mientras más grande sea el n, mayor es la cantidad de nodos, ¿sí? Aquellas regiones donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Fíjense que ahí a la derecha abajo, ¿sí? De la transparencia, nosotros tenemos un mapa para el orbital 1s, para el 2s y para el 3s. Sería como un corte, ¿sí? De esos tres orbitales. Fíjense que el orbital 1s no tiene nodos, el orbital 2s tiene un nodo, el orbital 3s tiene dos nodos. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que hay ahí en los nodos? La probabilidad de encontrar el electrón desciende, ¿sí? Desciende. O sea, yo tengo cierta probabilidad de encontrar el electrón en el centro, después disminuye, después vuelve a aumentar en el caso del 2s. En el caso del 3s, tengo una probabilidad alta de encontrarlo muy cerca del núcleo, luego cuando me voy para afuera, disminuye a 0, aumenta nuevamente, disminuye a 0 y vuelve a aumentar nuevamente. ¿Sí? A medida que yo aumenta el n, también aumentan, recuerden, porque la energía del orbital depende, o sea, es directamente proporcional a menos 1 sobre n, o sea, a medida que el orbital, el n aumenta,
también aumenta la energía de ese orbital. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta allí. Bien. Entonces, en un diagrama de energía para el átomo de hidrógeno, el orbital, el primer nivel de energía está ocupado únicamente por un orbital 1s. ¿Sí? Y fíjense en una cosa importante. ¿Sí? ¿Qué decía el principio de exclusión de Pauli? El principio de exclusión de Pauli decía que dos electrones en un mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. ¿Sí? Entonces, el orbital este tiene, los números cuánticos son el n vale 1, el L vale 0 y el M vale 0. ¿Sí? Entonces, como únicamente hay dos números posibles de spin distinto, solamente por orbital pueden entrar nada más que dos electrones. Dos electrones. Por eso es que aparece aquí este cuadrado dividido en dos. ¿Sí? Porque esos son los dos lugares donde pueden estar ocupados por electrones. O sea, cada orbital 1s puede estar ocupado nada más que por dos electrones. ¿Sí? Aquel que tiene número cuántico 1, 0, 0, más un medio, y el otro 1, 0, 0, menos un medio. Veamos el segundo nivel de energía. El segundo nivel de energía es cuando n vale 2. Cuando n vale 2, ¿sí? Ahora el L puede tener dos valores posibles, 0 o 1. ¿Sí? Si vale 0, ya habíamos visto, el M también vale 0, ¿sí? Y estamos hablando de un orbital S, será ahora el 2s. Y cuando L vale 1, habíamos dicho que aquellos orbitales cuyo L valía 1 se llamaban P. Entonces serán los orbitales 2P. Veamos entonces qué pasa con el M. Cuando el L valía 0, el M ya habíamos visto, valía únicamente 0. Entonces, el orbital 2s, el set de números cuánticos es 2, 0, 0. Eso es un orbital 2s. Ahora fíjense que cuando el L vale 1, para M hay tres posibles valores. El menos 1, el 0 y el más 1. O sea que tenemos tres combinaciones posibles para set de orbitales. El 2, 1, menos 1, el 2, 1, 0 y el 2, 1, más 1. ¿Sí? O sea, tengo tres orbitales P diferentes. ¿Sí? Tres orbitales P diferentes que tienen distinta orientación en el espacio. ¿Sí? Distinta orientación en el espacio. Eso, recuerden que el M me daba la orientación en el espacio. Si tengo tres valores diferentes, significa que tengo tres orientaciones espaciales diferentes. Fíjense cuál es la forma. ¿Se acuerdan que el orbital S era una esfera? El orbital 2s es una esfera un poco más grande. ¿Cómo son los orbitales 2p? Bueno, hay tres, dijimos. Está el px, el pi y el pz. Se llama px, sí, porque está a lo largo del eje X. Fíjense que son como dos lóbulos, ¿sí? Como si fuese un globo estrangulado al medio, ¿sí? El PI es porque está a lo largo del eje Y, esos dos lóbulos, y el PZ porque está a lo largo del eje Z. Y fíjense que allí abajo yo puse asigné números cuánticos arbitrarios, ¿sí? Porque no necesariamente el PX es el que tiene combinación 2, 1, menos 1, podría ser la 2, 1, 0. Pero bueno, tienen que ser distintos entre esos tres, ¿sí? Esas son las formas de los tres orbitales P. O sea, hay un único orbital S siempre para cada nivel de energía, porque fíjense, en el primer nivel de energía solamente había un orbital 1s. Ahora en el segundo nivel de energía yo tengo 4 tipos de orbitales diferentes. Tengo uno que es el 2s, y después tengo estos tres que son los 2p. Tengo 4 orbitales en total, o sea, los 2p le tengo que sumar el 2p. Fíjense, así quedaría el segundo nivel de energía. Como por cada set de números cuánticos yo puedo poner dos números cuánticos distintos de spin, aquí también se sigue cumpliendo lo mismo que para el primer nivel de energía, ¿sí?
que por cada orbital entran nada más que 2 electrones. O sea, en el orbital 2s también entran 2 electrones, en el px entran 2 electrones, en el pi entran 2 electrones, y en el pz también entran 2 electrones. O sea, en el segundo nivel de energía entran 8 electrones en total, porque tengo 4 orbitales. Vamos al tercer nivel de energía. En el tercer nivel de energía el n vale 3, ¿sí? Y aquí la cosa se va complicando, porque ahora el L puede valer 0, 1 y 2, ¿sí? Habíamos visto que cuando el L valía 0, ese orbital se llamaba 3s, en este caso se llama, o sea, cuando el L valía 0, siempre se llamaba S, como estamos en el tercer nivel de energía, se va a llamar 3s. Cuando el N valga 1, o sea, la combinación sea 3,0, se llama S. 3,1 se llama 3P. 3,2 se llama D. ¿Sí? Recuerden que cuando el L valía 2, el orbital se llamaba D. Entonces, 3,0 se llama 3S, 3,1 es un 3P, 3,2 ¿sí? Se llama 3D. Habíamos visto que cuando el L valía 0, ¿sí? Había un único posible valor para el L, y era que L valiera 0, por lo tanto M también valía 0. Y estábamos en presencia de orbital S, lo que les decía recién, el 3,0,0 se llama orbital 3S. Cuando el L vale 1, ahora el M puede valer menos 1, 0 y más 1, eso es lo que acabamos de ver. Entonces tenemos 3 orbitales P, ¿sí? El 3,1 menos 1, el 3,1, 0 y el 3,1 más 1. Ahora veamos qué pasa cuando el L vale 2. Entonces M tiene 5 posibilidades diferentes. El menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Tengo 5 orbitales, ¿sí? Ahí abajo yo he puesto cuáles son toda la combinación posible para estos 5 orbitales. Es el 3, 2, menos 2, 3, 2, menos 1, 3, 2, 0, 3, 2, más 1, 3, 1, más 2. ¿Cuál será la forma que tienen estos orbitales? Evidentemente, sí, son diferentes entre ellas, ¿sí? Fíjense que tiene, ahí están la forma de los 5 orbitales, no se los tienen que aprender, obviamente, pero son 5 orbitales. A estos 5 orbitales le corresponden, ¿sí? Estos 5 sets de números cuánticos diferentes que aparecen allí abajo, ¿sí? Estos son orbitales D, ¿sí? Fíjense que ahí tienen una nomenclatura, así como existía el PX, PY, PZ. Bueno, aquí también tienen el DXY, el DXZ, el DYZ, el DX cuadrado menos Y cuadrado y el DZ cuadrado. Bueno, la razón por qué se llaman así es puramente matemática, es notación matemática, no lo vamos a explicar aquí, no vamos a perder el tiempo con eso. Lo importante es que en el tercer nivel de energía para el átomo de hidrógeno, nosotros tenemos, ¿sí?, 5 orbitales D, más 3 orbitales P, más un orbital S, ¿sí? Tenemos 5, 6, 7, 8, 9 orbitales posibles. Por lo tanto, allí vamos a poder acomodar 18 electrones, ¿sí? Recuerden que estos, para el átomo de hidrógeno únicamente, los orbitales 3s, 3p y 3d tienen exactamente la misma energía porque tienen el mismo valor de n. Para todos n vale 3, por lo tanto, como la energía viene dada únicamente por el valor del número cuántico principal, n, como todos tienen el mismo n, todos tienen la misma energía. Por eso que aparecen todos ubicados en la misma energía. Fíjense que los dos S tienen energía más grande que el 1S y que los 3S, 3P y 3D tienen energía más grande que los 2S y 2P. ¿Sí? Eso es claramente, a medida que el n aumenta, también aumenta la energía. El 4P, en el cuarto nivel de energía, no lo vamos a hacer aquí al ejercicio, pero realmente aparece siempre, fíjense, que aparece el primer nivel de energía, solamente había un tipo de orbital, el S, en el segundo nivel de energía aparece un nuevo tipo de orbital, el P, en el tercer nivel de energía aparece un nuevo tipo de orbital, que es el D. Si nosotros hacemos los cálculos para cuando n vale 4,
nos vamos a encontrar que L puede tener 4 valores diferentes. Cuando L vale 0, tenemos el orbital 4s. Cuando L vale 1, tenemos los 3 orbitales 4p. Cuando L vale 2, tenemos los 5 orbitales d. Y cuando L vale 3, aparece un nuevo tipo de orbital, que es el orbital f. Y son exactamente 7 orbitales. 7 orbitales f. ¿Sí? O sea que en esos orbitales 4f podremos acomodar 14 electrones, más los 10 del 4d, más los 6 del 4p, más los 2 del 4s. Eso nos da algo así como 32 electrones. Fíjense que si yo tengo un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y ese átomo es neutro, tengo únicamente un electrón, ese electrón va a ir siempre, cuando yo tengo que ubicar electrones en un diagrama de energía, siempre los electrones se colocan en el nivel de energía más bajo posible. Siempre van al nivel de energía más bajo. ¿Sí? El nivel de energía más bajo, en este caso el 1s, solamente pueden entrar 2 electrones, ¿sí? Eso es muy importante. O sea que el electrón del átomo de hidrógeno va a ir al orbital 1s, siempre, siempre va a ir al estado fundamental, va a estar en el orbital 1s. ¿Sí? ¿Cómo se denota? Así como 1s1, como aparece allí abajo, 1s1, en donde ese 1 arriba nos estaría indicando que tenemos un único electrón. Bien. El principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Lo que nos decía era que no podíamos tener los 4 números cuánticos iguales para 2 electrones que estaban en un mismo átomo. ¿Sí? Eso implica lo que yo les había comentado recién, que por cada orbital solamente pueden entrar 2 electrones, el más un medio y el menos un medio. Eso es lo que está representado aquí. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene únicamente un electrón, su electrón va a ir a parar allí, ¿sí? Donde está marcado con la flecha. ¿Sí? El helio, que ya tiene 2 electrones, porque tiene un Z de 2, entonces si el átomo es neutro, tiene 2 electrones. El segundo electrón también va a ir al orbital de menor energía, ¿sí? Porque todavía puede entrar un electrón más allí. Ahora fíjense, el litio, que tiene 3, ¿sí? Va a ir a cualquier sitio, ¿sí? De los que están aquí. Estrictamente después vamos a ver que va únicamente al 2s, pero no viene al caso. Lo vamos a explicar después en un video que vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, el tercer electrón del litio, ¿sí? El litio, que tiene un Z de 3 y por lo tanto tiene 3 electrones, la distribución electrónica sería esa que nosotros estamos viendo allí. Sería para el hidrógeno un electrón en el orbital 1s, por eso se dice que la configuración electrónica es 1s1. Para el helio es 1s2, tiene 2 electrones en el orbital 1s. Para el litio tiene 2 electrones en el orbital 1s y un electrón en el orbital 2s. Por eso la configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Vamos a ver ahora, esto lo vamos a ver en un próximo video, vamos a parar aquí con esto y después vamos a continuar.